Psicóloga y tiene especialidad en patología del lenguaje, subespecialidad en procesamiento auditivo central. Es egresada del Instituto Nacional de Rehabilitación de Capacitación de Aparatos Auditivos en Dinamarca. La sesión de hoy va a estar relacionada con un tema que se llama presbiacusia. Y bueno, pues la presbiacusia es una patología geriátrica muy común. Y Wendy ahorita nos va a ir explicando todo con detalles y les pedimos que vayan haciendo sus preguntas para que puedan resolver todas sus dudas, porque es un tema realmente muy interesante, muy importante y que afecta la calidad de vida de las personas. Entonces, bueno, pues les damos la bienvenida y Wendy, muchas gracias por acompañarnos. Ya. Bueno, Marisol, muchas gracias por la invitación. El tema que vamos a dar ahora, como Marisol bien lo dice, es presbiacusia y la presbiacusia es la pérdida auditiva relacionada con la edad. A eso le llamamos presbiacusia. Y esta es una patología que se da debido al daño que se produce en el oído interno. Es de los trastornos más frecuentes en los adultos mayores o en edades avanzadas. Es tan frecuente que en la edad de los 65 a 74 años, una de cada tres personas la pueden padecer y después de los 75 años de edad, el 50% de los pacientes ya empiezan a iniciar con pérdida auditiva por edad. ¿Qué puede ocasionar estos problemas de audición? Pues como todos bien o lo han vivido por algún familiar o algún amigo conocido, pues les cuesta mucho trabajo discriminar en alguna plática con algún familiar, algún médico, seguir las indicaciones porque no alcanzan a entender toda la conversación o porque escuchan una parte y otra no. Se les dificulta escuchar alarmas, teléfonos, la alerta sísmica y sobre todo seguir conversaciones con familiares y amigos. ¿Qué puede producir esto a la larga? Pues esto lo que puede producir es un aislamiento, una fatiga auditiva por querer comprender toda la conversación o seguir el hilo de una conversación y cuesta trabajo estar poniendo atención siempre y entonces a esto le llamamos una fatiga auditiva y consecuencia pues un aislamiento porque nos retiramos de los grupos o de las conversaciones. Y posteriormente esto se puede agregar con una depresión o puede producir también una demencia o acelerar una demencia si ya está. Los modos de presentación de la presbiacusia o déficit auditivo en el adulto mayor generalmente siempre es bilateral. Esto quiere decir que es en ambos oídos, es de manera simétrica, generalmente tienen la misma pérdida auditiva en ambos oídos y esto se va dando de forma gradual. En un inicio puede empezar de forma superficial, en unos años se puede hacer una pérdida auditiva moderada, luego una severa y posteriormente una profunda. Generalmente el paciente no se da cuenta, siempre es a veces detectada por algún familiar o algún conocido, en el cual empieza a detectar que no estamos escuchando bien. Las causas. La causa principal es un daño en el oído interno, que es en las células ciliadas de la parte del oído interno, es por eso que se llama presbiacusia, que es un daño auditivo por edad. Pero sí puede estar agregado o puede acelerar su evolución. Algunos otros factores, que haya algún daño a nivel cerebral, que hayamos tenido algún daño a nivel de neuronas auditivas o de otro tipo de neuronas a nivel cerebral, que haya una afectación en el nervio auditivo, que haya una afectación en el oído medio, que haya algunos factores médicos predisponentes, que ahorita vamos a hablar de ellos, y algunos medicamentos que estén en control los pacientes, como diuréticos, alguna quimioterapia o aminoglucósidos, que es de lo más frecuente. Aquí les puse un diagrama del oído para más o menos explicar dónde ocurre el daño auditivo, la presbiacusia y por qué no se ve. Es una patología que no vemos, o sea, a veces vemos lo que es, aquí tenemos lo que es la oreja, el pabellón auricular, el conducto auditivo externo
y posteriormente está el tímpano. Esto le llamamos oído externo. Después del tímpano están los huesitos del oído medio y lo que es la caja timpánica, que es lo que estoy señalando, esto le llamamos oído medio. Pero el daño se da en el oído interno, que ya es en la cóclea, donde está señalado con esta flecha, donde ocurre el daño a nivel celular en las partes de la cóclea, y es por eso que es una patología que no se ve, que solo es una patología a nivel fisiológico del oído interno. Y esto, la única manera de valorarlo es haciendo pruebas de oído. ¿Por qué perdemos la audición al envejecer? Pues como otros órganos de los sentidos, es uno de los órganos de los sentidos que se afecta con la edad y puede estar, hay muchos factores que pueden contribuir a que se dé a edades más tempranas o edades más tardías, dependiendo del paciente si tiene antecedentes de enfermedades crónico-degenerativas como hipertensión, diabetes, colesterol, que ahorita vamos a mencionar. Pero el principal factor es la edad y la edad es inevitable, pues, detenerla. Los factores agregados que habíamos mencionado que pueden acelerar que se presente una presbiacusia es la hipertensión arterial, que son problemas vasculares, diabetes, alteraciones metabólicas como la hipercolesterolemia, los triglicéridos, medicamentos que estén tomando por largo tiempo que a la vez puedan causar daño en el oído interno, que era como los que mencionábamos, aminoglucósidos, que son medicamentos, son antibióticos fuertes, inyectables, pueden ser diuréticos también, a la larga también pueden producir daño en el oído interno, que estemos sometidos a tratamientos con quimioterapia o radioterapia, alteraciones del oído medio que puedan estar alterados por alguna enfermedad reumatológica como artritis, osteoartritis, también puede afectar a los huesillos del oído medio y también el ruido. Pacientes que hayan estado trabajando en empresas, que hayan estado trabajando en lugares muy ruidosos, pues agregado con la edad, acelera lo que es la presbiacusia. ¿Cómo puedo prevenir la pérdida auditiva? No existe hasta el momento ninguna evidencia de cómo prevenir el daño auditivo. Desgraciadamente no hay un medicamento ni algo que nos funcione. A veces lo que estamos tratando de comentarles y decirles es que tengan más consumo de antioxidantes, a veces algunos medicamentos que ayuden a hiperoxigenar el oído, pero realmente nada está comprobado hasta la fecha. Aquí les quise poner este cuestionario en el cual podemos ver o darnos cuenta si realmente no estamos escuchando bien o no estamos poniendo atención cuando estamos en una conversación o en alguna reunión. Si en alguna de estas si en alguna de estas preguntas contestamos el sí en más de tres, pues ahí detectamos que puedan tener algún déficit auditivo. Las preguntas, por ejemplo, es cuando conoces a alguien por primera vez, a veces se avergüenza porque le cuesta trabajo oír bien, se siente frustrado cuando habla con sus familiares porque no oye bien lo que dice, se le hace difícil oír o comprender a sus compañeros de trabajo o clientes, se siente limitado o restringido por tener un problema de audición. Al visitar a familiares, amigos o vecinos, tiene problemas para escucharlos, se le hace difícil oír lo que dicen en el cine o en el teatro. Discute a veces con sus familiares porque usted no oye bien. Tiene problemas para escuchar la televisión o la radio en el mismo volumen que otras personas. Siente que sus problemas de audición limitan su vida personal o social. O se le hace difícil oír a sus familiares o amigos cuando están juntos en un restaurante. Estas preguntas son como muy en general para determinar o sospechar que uno no escucha bien. Si se dan cuenta, en la mayoría de las preguntas siempre son actividades de reunión, son actividades en las cuales estamos más de dos o tres personas en una misma mesa o actividades en las cuales estamos en una situación de ruido. Podrían contestar eso en casa, si ven que tienen más de tres, pues valorar si tendrían que acudir a un médico para la valoración audiológica. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico o con quién acudo cuando sospecho que no escucho bien? Aquí el especialista en audición, somos los médicos especialistas en audiología. Generalmente los audiólogos somos encargados de determinar el grado de audición que tienen los pacientes.
Generalmente hacemos una historia clínica, preguntamos antecedentes como los que hemos mencionado, hacemos una exploración completa para valorar si el oído externo está limpio, si no hay un tapón de cerumen o tienen alguna patología, algún osteoma o algo que esté interfiriendo al paso del sonido en el oído externo. Pero como lo habíamos mencionado anteriormente, el oído medio y el oído interno es difícil porque esos no se pueden ver a la exploración. Por eso es importante siempre acudir a un médico audiólogo para que, para realizar las pruebas auditivas correspondientes, determinar en dónde está el daño auditivo, si es oído medio o oído interno, que generalmente es oído interno en la presbiacusia, y posiblemente dar el tratamiento más adecuado. Entonces, ¿qué pruebas auditivas somos las que valoramos? Generalmente el estándar de oro, el estudio por elección para determinar el grado de audición que tenemos es la audiometría tonal. La audiometría tonal ahorita vamos a explicar cómo la hacemos. También hacemos logoaudiometría, que es la audiometría verbal, la timpanometría para valorar la movilidad del tímpano, si se está moviendo bien la membrana timpánica y los huesitos del oído medio, y los reflejos estapediales para ver si aún tenemos ese reflejo ante ruidos extremos. Ahora bien, para realizar una audiometría, primero hacemos la otoscopía, que el oído esté limpio. Posteriormente, colocamos al paciente en una cámara, como vemos en la imagen, una cámara sonoamortiguada. Y si es en dado caso que ahora no hay cámaras sonoamortiguadas y usamos este tipo de audífonos que se llaman AudioCues, estos son unos audífonos aislantes de ruido, que también se puede hacer con ellos la audiometría. Utilizamos siempre el color rojo para oído derecho y el azul para el oído izquierdo. Esto tiene que ser sí o sí muy confiable porque cada color en el estudio de audición tiene su color. Y en el estudio de audiometría también vamos a ver que todo el oído derecho siempre va a ser rojo y el azul e izquierdo. ¿Y qué vamos a evaluar aquí? ¿A qué intensidad me está respondiendo el paciente? ¿A qué intensidad oye cada sonido o cada tono? Recordemos que hay sonidos agudos, hay sonidos graves, hay sonidos medios. Aquí puse un videíto donde yo estoy pasando el estímulo con este botón y el paciente me está contestando. Aquí vemos la imagen de la respuesta. Él me contesta con un control remoto cuando él está oyendo el sonido y yo estoy pasando. En la imagen está a la izquierda, estamos viendo que hay varias rayas verticales y cada una de estas rayas verticales es un sonido el que estoy pasando. Este lado son los sonidos graves, estos son los sonidos medios y estos son los sonidos agudos o altas frecuencias. Entonces, voy pasando cada sonido en cada volumen, este es volumen, y él me va contestando en cada puntito, es la respuesta aquí del lado derecho y del lado izquierdo es azul. Entonces, este es un estudio en el cual le hice un paciente de 75 años, el cual este es el estudio, el diagrama de un audiograma, sus respuestas. Lado derecho y lado izquierdo, siempre hacemos oído por separado. Okay. Conforme él me va contestando y se hace este diagrama o este flujo, este audiograma, vemos que aquí les marqué con diferentes colores los grados de hipoacusia o de pérdida auditiva que el paciente tiene. Por ejemplo, la audición normal debe de estar en 20 decibeles, que es aquí donde estoy subrayando. Ahí debe ser normal. Posteriormente viene la pérdida superficial, luego viene moderada, luego viene severa o grave y luego viene profunda. Entonces, este paciente tiene una pérdida auditiva desde superficial a severa, bilateral. Este es un típico estudio de un paciente con presbiacusia. Aquí les quise enmarcar bien, donde está esta raya, ahí quiere decir que es la audición normal. En base a ello, hacia abajo, después de 25 decibeles, viene la pérdida auditiva, que es superficial, de 20 a 40 decibeles, moderada es de 40 a 60, severa de 60 a 80 y profunda mayor de 80 decibeles. O sea, si se dan cuenta aquí los sonidos, en superficial y media está la conversación, donde están estos muñequitos platicando, y está todos los fonemas que debemos de escuchar. Si ya tenemos una pérdida moderada hacia abajo, ya se nos dificulta mucho entender la conversación. Incluso el ladrido de un perro, si vemos aquí, está entre 60 y 70 decibeles. La aspiradora también tiene un fuerte, el cortador de césped y bueno, todos los ruidos fuertes hacia abajo.
Este paciente que les empecé a mostrar, estas son sus respuestas, sus tipos de curvas de audición, su umbral auditivo o su grado de pérdida auditiva. Entonces, si se dan cuenta, lo que quise subrayar aquí arriba, en amarillo, en círculo, quiere decir que estos fonemas el paciente no me los oye. Todas las letras o fonemas que quedan por arriba de su curva auditiva son los fonemas que no escucha el paciente. Por eso es el oigo, pero no entiendo. ¿Por qué? Porque el grupo de fonemas que está aquí abajo, que es donde está la mayoría de vocales, el paciente sí me los escucha en ambos oídos, si se dan cuenta, pero la mitad que está aquí, que son la mayoría de consonantes o la mitad de consonantes, no me las escucha. Y este paciente tiene una presbiacusia, si se dan cuenta, sus curvas de audición son bilaterales, generalmente son simétricas y bueno, van descendiendo, empiezan en 20 normal y luego me descienden hasta severa y acá hasta profunda. Entonces, esta es típica presbiacusia en el cual la mitad de consonantes me las oyen y las otras no, por eso es de que se les van algunas palabras o algunas conversaciones. La prueba que acompaña a la audiometría de sonidos o de tonos es la logoaudiometría, que es la audiometría verbal. Para mí es un estudio de los más importantes. ¿Por qué? Porque este estudio me va a servir a mí para darme cuenta el paciente a qué volumen me entiende al 100%. O sea, aquí yo voy pasando a diferente volumen un grupo de palabras que el paciente me tiene que repetir. Aquí no se oye el, pero aquí voy pasando, aquí se van viendo los nombres que voy pasando, estas palabras, y el paciente me tiene que repetir qué palabras está escuchando. Entonces aquí yo voy graficando a qué volumen él me entiende al 100% y aquí nos estamos dando cuenta que a este nivel entiende al 100% con ambos oídos. Bueno, aquí en el izquierdo se queda en 95, pero esta prueba es la que me va a determinar para poner algún aparato auditivo o qué aparato auditivo le puede funcionar al paciente. El tratamiento. Generalmente tenemos que tener cuidados generales de oído, nariz y garganta, porque bien sabemos que los oídos tienen comunicación con la nariz y con la garganta, entonces debemos de tener los cuidados específicos de limpieza en estas tres partes. Hacer una limpieza de oídos con un profesional, generalmente después de los 60, 65 años, yo recomiendo que cada año tengamos esta valoración, ya sea con el otorrino para la limpieza o con el audiólogo también para estar quitando restos de cerilla o tapones de cerilla y esto permita una entrada de sonido lo más completo posible. Revisiones anuales, cuando ya tenemos una pérdida auditiva que aún no necesite tratamiento en sí con algún tipo de aparatos o prótesis, tenemos que estarnos haciendo el estudio de audición generalmente cada año para ver cómo va evolucionando nuestra pérdida auditiva. Tener el control de enfermedades coadyuvantes, como ya lo dijimos, ya sea con su médico internista o geriatría, tener el control de la hipertensión, de la diabetes, de las colesterol, triglicéridos, porque todos estos problemas metabólicos o vasculares pueden acelerar la pérdida auditiva. Y si ya es necesario poner alguna prótesis auditiva, es recomendable generalmente ya cuando tenemos una pérdida auditiva en grado 2 o grado medio o moderado, tenemos que hacer la rehabilitación auditiva para que nuestra área de corteza auditiva o neuronas auditivas no se vayan atrofiando y esto no vayamos perdiendo esa discriminación auditiva. Hay muchos tipos de aparatos auditivos, diferentes marcas, les digo yo, colores y sabores y de todo. Ya hoy en día los aparatos auditivos están muy modernos, están muy discretos, ya parecen más los audífonos que traen los adolescentes que un aparato auditivo. Y depende del grado auditivo, del grado de pérdida auditiva y del grado de discriminación auditiva, nosotros escogemos qué tipo de aparato auditivo poner. Existen desde los intracanales, que son los chicharitos de diferentes tamaños. Existen ya los que van atrás de la oreja, como son estos, que ya si ven, son aparatos muy discretos, muy chiquitos. Ya este grande son para pérdidas más profundas, que son los que ya son más visibles, pero generalmente en pacientes arriba de 65, 70 años, generalmente son aparatos muy pequeños. Aquí es otra imagen de cómo
se ven los aparatos y se dan cuenta, pues hay unos que no se ven como este, que solo tiene un olivo aquí. Este ya es más visible, estos son para pérdidas más severas o profundas, estos son para pérdidas moderadas, estos son superficiales, estos también puede ser moderado y estas son superficiales. Entonces ya depende que tengan ustedes una buena evaluación auditiva y unas buenas pruebas de timpanometría, de audiometría, de logoaudiometría para determinar qué tipo de aparato nos puede funcionar. Hay pacientes que forzosamente quieren lo que es el chicharito o el aparato auditivo intracanal. Generalmente en presbiacusias iniciales o superficiales se puede poner, no tiene contraindicación, pero cuando ya son pérdidas más moderadas o severas, generalmente este tipo de aparato auditivo no tienen la suficiente ganancia o potencia para lograr rehabilitar esa audición y a veces no se sienten cómodos o a veces se escucha más ruido que claridad de las palabras. Ahora bien, hay diferentes, pues ustedes pueden poner el color que gusten, ya se pueden poner estas carcasas que se ponen, generalmente yo considero que siempre se tienen que poner de acuerdo al color de cabello para que sean un poquito camuflajeadas con el cabello y no se vean. Todos los que van adentro del oído son color piel y todas pues traen su estuche, donde guardarlos. Generalmente los aparatos auditivos ya vienen en sí, los nuevos ya vienen recargables. Ya la pila recargable nos dura un año, año y medio. Vienen con su cargador, la base de cargador que aquí tenemos. Estas son diferentes marcas. Esta es una marca que se llama, bueno, puedo decir. Bueno, esta es una marca que se llama Phonak, este es Widex y este es Opticon. Entonces, hay diferentes marcas, diferentes países. La mayoría de los aparatos auditivos se van a escuchar un poco parecido, pero hay aparatos que hay que buscar la mayor claridad para el paciente para que esté más cómodo y tenga buen soporte y le guste su aparato. Las pilas vienen en diferentes tamaños, siempre que sea pila desechable. Entre más grande sea la pila, más durabilidad tiene. Generalmente las pilas entre más chiquitas duran 5 días, una pila más o menos media dura 12 a 15 días y la pila más grande puede durar de 15 a 18 días. Pero ya hoy en día estamos poniendo la mayoría recargables para que sea más fácil para ustedes el no tener que cambiar una pila, solo dejar sus aparatos en la noche cargando. Con 4 horas que se carguen, el aparato tiene pila les puede durar de 12 a 15 horas. Muchos me comentan que si tiene aplicación en el celular. Sí, ya la mayoría de aparatos auditivos tienen una app o una aplicación en el celular en el cual ustedes pueden manejar lo que es el volumen, programas, que los programas son como canales de televisión, podríamos decir, en los cuales los micrófonos cambian su dirección y cambian el ruido para que sea mayor claridad en ciertos entornos o ambientes. Y las llamadas ya se enlazan al aparato auditivo, ya no es necesario ponerse lo que es el celular en el oído, ya se enlaza directamente a su aparato auditivo. Muchos pacientes le temen mucho usar la aplicación. Si vemos esta imagen, pues es como un control remoto de la televisión. Entonces aquí lo único es que hay que, pues, enseñarle bien al paciente lo que tiene que manejar, qué es lo importante de manejar en una aplicación. Y son dos cosas. Yo siempre les digo, lo que vamos a manejar de este lado que vemos es volumen. Aquí hay dos barras, uno es derecho y uno es izquierdo, entonces ahí van a regular si suben el volumen o bajan el volumen dependiendo si están en la misa, si están en una reunión, si están en una comida, si están en el cine. Ustedes pueden manejar el volumen sin ningún problema. Y aquí, donde dice 60 y 80% es la pila que tiene el aparato auditivo. Esto nos sirve para ver cuánta pila tenemos, si se nos va a descargar pronto o no, si es necesario ya tener una recarga. Y los programas son aquí donde dice P3, P1, P2. Es muy fácil, ustedes le dan clic y cambian el programa. Aquí dice programar Comfort. El programa Comfort es un programa muy confortable, como su nombre lo dice, el cual es muy suave y lo usamos en ambientes muy tranquilos. El programa 2 que a veces usamos es un programa que se usa en ruido para cuando están en fiestas, reuniones, comidas, cine o misa. Y el programa 3 a veces es un programa de música o un programa general para todos los ambientes. Entonces, cada marca de aparato auditivo trae su aplicación. Este es como en una marca que puse, pero no hay nada que no puedan manejar. La verdad que es
Es muy fácil siempre y cuando lo practiquemos. Y esto les ayuda para que cada entorno para ustedes sea más práctico, pues, y tener mayor claridad en las conversaciones dependiendo de dónde estén. Eh, esta aplicación nosotros como audiólogos la tenemos que dejar instalada y programada de acuerdo al aparato que ustedes hayan seleccionado y comprado, y se deja ya preconfigurado. O sea, esto ustedes no lo hacen, yo dejo preconfigurado una vez que yo los adapto o el audiólogo adapta el aparato, lo deja preconfigurado y ustedes tienen la opción de mover cuando lo necesiten los programas o el volumen. Si no quieren la aplicación, también se puede dejar de forma manual directamente desde su aparato auditivo. Tienen unos botones y ustedes también ahí pueden picarle y también pueden modificar volumen y programas. Pero la verdad es más práctico desde la aplicación de su celular y desde cualquier celular se puede bajar la aplicación. ¿Cómo me pueden ayudar amigos y familiares? Lo más importante aquí es que sus familiares, sus amigos sepan que ustedes tienen una pérdida auditiva, que no escuchan bien, que cuando les llamen o les hablen, siempre les hablen de frente, que los miren a la cara. A veces es difícil porque queremos que nos van a escuchar si les hablan de la cocina al comedor o viceversa o del cuarto a la sala. Y esto es muy complicado. Entre un cuarto y otro hay obstáculos que disminuyen la intensidad de la voz y esto es complicado para ustedes o también si les hablan de espaldas. Entonces, lo único que se tiene que pedir es que hablen más claro, no necesitan hablar más fuerte, simplemente hablarles más claro y de frente. Si existe un lugar que haya mucho ruido, por ejemplo, si están en casa, en alguna comida y está la música, o la televisión o la radio prendida, pues sería importante bajar volumen o apagarlos para que ustedes tengan mayor claridad en las conversaciones, siempre y cuando, bueno, no traigan ningún tipo de aparato auditivo. Si ya traen aparato auditivo, así puede haber ruido, ustedes tienen que escuchar bien. Si van a un restaurante, lo importante aquí es que no se sienten cerca de una bocina de la música o de la cocina. ¿Por qué? Porque esto va a interferir en la claridad de la conversación y luego hay cierta reverberancia o cierto eco que va a producir que ustedes escuchen menos. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Traté de ser un poco clara, un poco corto y para darme a entender. No, no, estuvo muy bien, muy claro. Y sobre todo que como es un tema tan interesante, tan importante por su prevalencia, creo que así de claro está muy bien y porque podemos abrir el aforo para preguntas. Claro que Claro que sí. sí. Hay una aquí en el chat, la vamos a leer en un momento. Mi pérdida de audición es en el lado izquierdo, muchas más que en el lado derecho. ¿Eso a qué se puede decir? Generalmente. Generalmente siempre puede haber un oído que se afecte más que el otro, pero ahí tenemos que valorar si hay causas predisponentes que estén acelerando más la pérdida auditiva de un oído que otro. Si tuvieron infecciones crónicas de oído, si tuvieron una infección por virus, ahora que hemos estado, pues bueno, con el COVID. Hemos tenido pacientes que tienen más pérdida auditiva de un oído que otro, que un oído se empeoró más con una enfermedad viral. Sobre todo los virus, hay que tener mucho cuidado porque hay evidencias que el virus de la influenza, el de COVID, ha acelerado la pérdida auditiva o baja toda la audición de un solo oído. Eso sí puede pasar, sí, sí puede pasar. Entonces ahí ya no sería solo una presbiacusia en sí, sino es una pérdida auditiva por edad acompañada de alguna cuestión viral o alguna cuestión infecciosa o alguna otra patología vascular. Si tuve una crisis hipertensiva, aunque los dos oídos están y los dos oídos se pueden afectar, pues depende mucho. Hay crisis hipertensivas que me pueden bajar la audición de un solo oído, sí, sí puede pasar. Con el aparato se escucha mucho, Muy fuerte el ruido. muy fuerte el ruido de afuera. Ok, Ok, miren, aquí lo que les recomiendo, el aparato auditivo siempre debe de quedar bien graduado. Es como los lentes. A veces al principio cuando nosotros usamos lentes todo lo vemos de cerca o vemos un escalón más grande, más chico. El aparato auditivo generalmente una vez que es adaptado, tienen que llevar un seguimiento. A veces el poner un aparato o adaptar un aparato más fuerte no quiere decir que el paciente vaya a escuchar mejor. Ya después de los 70, 75 años, se ha comprobado que el procesamiento cerebral, las neuronas arriba en la corteza auditiva a nivel de cerebro, tienen una conexión más enlentecida que cualquier otro paciente menor de 60 años.
Entonces, a veces las adaptaciones no son las correctas o la calibración no es la correcta. ¿Qué pasa? Me los aumentan mucho en potencia para que el paciente escuche mejor y ¿qué pasa? Entorpece más porque aumenta el ruido, aumentan las demás situaciones de ruido, vaya, y la claridad de la voz no es tan clara porque están aumentando el ruido y la claridad de la voz. Entonces aquí hay que tener cuidado en las adaptaciones. Yo les aconsejo mucho que lleven un seguimiento si el aparato no quedó bien adaptado, a que continuar en las consultas, ya sea con el audioprotesista o con el audiólogo, para que tengan un nuevo estudio de audición y una nueva recalibración. El estudio de audición tiene una vigencia de 6 meses. Si el estudio de audición ya tiene más de 6 meses, yo no puedo mover el aparato sin tener un estudio reciente, porque recordemos que la audición se puede mover por diferentes circunstancias. Ya habíamos dicho enfermedades adyuvantes o enfermedades virales que hayamos tenido en ese lapso y que hayan bajado más la audición. Entonces, siempre que hay una recalibración, tenemos que tener un estudio de audición o una audiometría reciente. Aquí tenemos otra. ¿Es recomendable recomendar el auxiliar si su discriminación es del 85% con una presbiacusia moderada severa? ¿Es recomendable adaptarlo? Es que así ponen, amigo. Dice, ¿es Ok, recomendable recomendar el auxiliar? sí. Sí, totalmente. Aquí es bien importante, cuando ya tenemos una pérdida moderada hacia adelante, que sea moderada, severa o profunda, ya es recomendable poner un aparato auditivo. Y más si su discriminación auditiva es del 80%. La discriminación auditiva está dada a nivel cerebral, a nivel de neuronas auditivas, de corteza auditiva. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no adapto a gente que ya tiene un 85% de discriminación, esto quiere decir que esa pérdida auditiva ya me está afectando la parte neuronal, ya me está afectando cerebro. Entonces, ¿qué pasa ahí? Si yo no lo rehabilito o no le doy esa energía al nervio auditivo para que llegue al área cerebral al 100%, se va a empeorar más rápido su discriminación auditiva. Entonces, sí o sí, con una discriminación del 80% o 90 hacia abajo, es sí o sí aparato auditivo y si tiene una pérdida moderada, con mayor razón, y una severa sin pensarlo. Bueno, y es que, fíjate, alguien pone aquí en el chat que no lo soporta. O sea, que sí es como complejo. Sí. Sí. Hay muchos issues, mitos y demás en la adaptación de aparatos auditivos y sí es pues sí es una pena, una tristeza, porque a veces ponen aparatos auditivos no aptos para cada paciente o son prótesis que no es la indicada para el paciente. Un paciente que está bien adaptado, realidad les prometo que es un aparato es que les funciona, les sirve y están cómodos con él. Algo que es bien importante en la adaptación de un aparato, si desde un principio ustedes hacen las pruebas, ya sea en una tienda, con un audiólogo o en el consultorio, si un aparato auditivo no queda bien desde un principio, es un aparato que no deben de comprar. ¿Por qué? Porque jamás les va a quedar bien. Y eso es algo que siempre les digo a mis pacientes. Tienes que comprar una prótesis o un aparato auditivo que sientas cómodo, que te sirva, que tengas adecuada ganancia y que te guste. Si no tenemos esas cosas, no se van a poner el aparato y va a terminar en un cajón. Entonces, a veces sí vale la pena invertir un poco más en un aparato auditivo, pero que sea lo más claro posible, que ustedes lo sientan cómodo a usar algún aparato muy básico que produzca más ruido que claridad en una conversación. Muy bien, nada más alguien más agradece. Queremos abrir las preguntas al público. ¿Alguien más quiere preguntar? Ah, mira, aquí está Ricardo. Adelante, Ricardo. Muy buenos días, doctora Castro. Dígame. Por lo que saco en conclusión de su valiosa plática es de que, pues, es una prótesis que tarde o temprano tenemos que recurrir a ella, pero sí me queda claro que, pues, que es mejor ir de primera instancia con con una doctora con la especialidad que tiene y no directamente a un distribuidor, a una persona que vende los aparatos, a un establecimiento, por un lado. Por otro lado,
sí veo que pues esta prótesis pues va tarde y temprano va a ser necesaria. Eh, y observo también de que muchos de las gentes con las que interactuamos pues no se dan cuenta de ese deterioro que ya uno va sufriendo. En mi caso, a veces oigo la frase, la plática, en fin, pero luego hay una o dos palabras que pues no me son comprensivas, que no alcanzo a oírlas. Entonces, sí, ahí les pido yo, sobre todo a mi hijo, tenme paciencia porque pues, no te oí completa la frase, pero sí, eso de que nos repitan las frases, nos repitan la idea, ahí es donde creo que está el problema, pero hay que comunicarlo. Oye, como usted dijo, háblame de frente. Esa es una. Y luego también la cuestión de que yo veo que las personas que son prácticamente de mi edad, yo tengo floridos 84 años, pues sí, ha disminuido mi capacidad. Afortunadamente, pues no con tanta agudeza, pues digo, con tanta deterioro como usted lo ha señalado, pero sí también noto también dos cosas. Una cuestión es de oír con claridad y otra cosa también es que nuestro oído lo va modulando en cuanto a que tengamos más, que necesitemos más volumen. Y eso es quizás la cuestión de un buen aparato que pues nos va modulando esta situación. Y por último, sí quisiera ver de que también en el círculo, luego en el que contemporáneos en los que luego yo me muevo, de grupos, en fin, no los usan. Por más que su familiar, su hijo, sus familiares se esmeren en comprarle un buen aparato, no lo usan. Pues quizás sea como necesario como los ojos, los lentes, un bastón, en fin, que hay que aceptarlo. Pero yo creo que no sé por qué luego quizás usted tenga esa experiencia en clínica de que dice, no, es que mi familiar, ahí está el aparato, pero no lo usa. Esa es otra situación que observo. Sí hay forma de que me pueda complementar a estas dudas que se me han presentado, que se me presentan. Muy bien, señor Ricardo. Claro que sí. Pues todo su comentario, la verdad, se lo agradezco. Es diario lo que usted me está comentando en mis pacientes. Es diario el que no los entienden. Es una patología, es una enfermedad que no se ve. Tan no se ve que los familiares y amigos a veces no los entienden. Y entonces, aquí viene un círculo vicioso entre que usted no oye bien, el familiar no le quiere repetir, o el nieto o el amigo. Entonces, sí es un problema que se vuelve sociofamiliar. Y es importante que ellos sepan que ustedes no escuchan, que sepan que no, que tienen este grado de pérdida auditiva y mientras más ruido haya, va a ser peor y no les pueden hablar de espaldas. Entonces, sí, efectivamente, las prótesis o aparatos auditivos, hay una venta indiscriminada en todas partes, en centros comerciales, en ópticas. Es algo que no se ha podido regular. El Consejo Mexicano de Audiología, al que yo pertenezco, ha- desde años se ha querido proteger a los pacientes de este tipo de venta de aparatos auditivos. Yo no digo que las tiendas no manejen las marcas adecuadas o de calidad. El problema de las tiendas es vender y vender. Entonces, ¿qué pasa? Hay aparatos que se adaptan, que no son los adecuados, pero a veces ese es el aparato que el paciente puede comprar. Y entonces les venden ese aparato. Y el problema es que después no se puede adaptar a las necesidades de ese mismo paciente. Entonces, ¿qué pasa? Son aparatos ruidosos, son aparatos que no los sienten cómodos y terminan guardados en el cajón. Entonces, lo ideal es que todo el paciente que no escuche tenga una valoración audiológica por un médico especialista en audición. Desgraciadamente es una especialidad, entre comillas, nueva, pero no le puedo decir nueva porque sí ya tiene bastantes años, pero ¿qué pasa? Como se ha comercializado tanto la venta de aparatos, el paciente siempre
termina primero, bueno, más que nada, va primero a una tienda de venta de aparatos auditivos. Hay pacientes que tienen grado de pérdida auditiva superficial y ya les ponen un aparato auditivo. Cuando con una pérdida auditiva superficial podemos tener y seguir una vida sin problemas, sin ningún problema. Pero ¿qué pasa? Pues se los ponen y entonces vienen y yo los termino viendo y es cuando digo, ¿por qué te pusieron aparatos si todavía no es necesario tu logoaudiometría o tu audiometría verbal? Tu discriminación está dentro de lo normal y no era necesario poner un aparato. Ahora, si tenemos una pérdida auditiva ya moderada, severa, ahí sí o sí tengo que poner un aparato auditivo. ¿Por qué? Porque tengo que estimular el área cerebral auditiva, porque si no van perdiendo esa sensibilidad para entender las palabras. Si yo no rehabilito con una prótesis auditiva, esa área cerebral auditiva se va a ir degenerando y se va a ir atrofiando. Y es cuando viene otros problemas, lo comentaba con la doctora Marisol, vienen otros problemas de faltas de atención y fallas de memoria, porque el área auditiva cerebral está relacionada con la corteza donde se llevan los actos de atención y memoria. Entonces es bien importante rehabilitarlos. Ahora, esa prótesis auditiva, si ya la tienen, si ustedes ya tienen un aparato auditivo y es muy ruidoso, a que va a hacer una valoración, hacer nuevos estudios y valorar si realmente esa prótesis, si es para usted, si es para su tipo de pérdida auditiva ahorita, y tratar de recalibrar ese aparato con un estudio y una valoración reciente hecha por su médico audiólogo. Audiólogos habemos en todos los hospitales, pero sí hay que buscar que seamos médicos especialistas en audición o audiología. Y nosotros somos los que estamos capacitados para adaptar un aparato auditivo. Desgraciadamente en las tiendas a veces no son médicos especialistas en audición, son otro tipo de carreras. Me ha tocado encontrarme a diseñadores gráficos, me he encontrado, contado, bueno, en fin, miles de carreras adaptando aparato auditivo. Entonces, yo he llegado a ir a una óptica y la optometrista me dice, Wendy, yo sé que eres audióloga, ayúdame con este aparato porque no sé cómo moverle. Pero ellos están poniendo los aparatos auditivos en las ópticas, entonces es impresionante. Y pues bueno, a veces ellos hacen el trabajo que les piden, pero pues que no es su área, desgraciadamente. Entonces yo les pediría que si ya tienen prótesis auditivas, háganse una nueva valoración, un nuevo estudio. Si esa prótesis la puedo rescatar y ponérselas, pero recalibrada, de acorde a la pérdida auditiva que ahorita tienen, se puede rescatar esa prótesis. Pero si veo que ya otro audiólogo ve que esa prótesis ya no nos va a funcionar, se tiene que comprar una, pero sí yo recomiendo que sea con un médico especialista en audición. Muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta de Juvencio Robles. Adelante, Juvencio. Soy Juvencio Robles, tengo 67 años, doctora Castro. Mire, hace 3 años tuve un evento de cáncer raro en el saco lagrimal derecho y tuve radioterapia y también quimioterapia. En la quimioterapia me aplicaron cisplatino y yo leí que el cisplatino como efectos secundarios tiene ototoxicidad. Y casualmente un poquito de tiempo después empecé a notar una pérdida auditiva en ambos oídos. Entonces, pensé que esto iba a quedar como algo muy leve o pasajero, pero no. Entonces, después de un tiempo me hice un estudio, una audiometría, y me salieron curvas muy parecidas a las que usted tiene para la pérdida auditiva en frecuencias agudas. Sin embargo, mi duda es si esto es totalmente achacable a la edad, a la presbiacusia, o si también podría haber un elemento que tuviera que ver con la ototoxicidad debida al cisplatino, o que las curvas son muy parecidas a las que usted tiene. Casi, casi siento que me las tomó prestadas. Y por otro lado, también hace poco leí que en las demandas que le pusieron a AstraZeneca, por las vacunas contra el COVID. Hubo varias, incluso de médicos o gente relacionada con el sector salud en Estados Unidos, donde acusaban a AstraZeneca que entre algunas secuelas no deseables que podían haber tenido sus vacunas contra el COVID,
podían estar también precisamente en la pérdida auditiva en mayor o menor grado. Entonces yo dije, pues sí estoy amolado porque entre la edad, el cisplatino y que me puse 2 refuerzos de AstraZeneca, pues pues, o tengo de todo o solo, aunque curiosamente mi diagnóstico es solo presbiacusia, es el único diagnóstico. Y entonces no sé si usted considere que los otros 2 factores podrían estar y si hay algo extra que se puede hacer o finalmente da lo mismo. Sean los que sean los factores, al final siempre vamos a tener un tratamiento similar al que usted describió. Gracias. Señor Juvencio, gracias por preguntar. Sí, desgraciadamente, sí tiene varios factores que pueden coadyuvar a esa pérdida auditiva. La pérdida auditiva solo por edad es a lo que llamamos nosotros presbiacusia. Ya cuando hay factores coadyuvantes como la quimioterapia, que el cisplatino es uno de los medicamentos un poquito de los más agresivos para el oído interno, y aparte aunado a la cuestión viral de la vacuna, si tuvo algún daño agregado, generalmente estas tres, la presbiacusia, el cisplatino y las cuestiones virales dañan mucho las frecuencias agudas, como bien lo dice. Generalmente estas alteraciones son irreversibles y no es que sea quirúrgico, generalmente el daño que existe es a nivel celular del oído interno y ahí lo que podemos hacer, lo único que se puede hacer es la rehabilitación con aparato auditivo o con alguna prótesis auditiva, ya sea unilateral o bilateral, dependiendo de las características de su audiometría, pero sí es muy típico el tipo de estudio que yo enseñé cuando tenemos daño en estas células del oído interno y agregado el cisplatino y agregado, a veces hay pacientes, me vacuné y posteriormente unas semanas bajó mi audición. Efectivamente, donde se daña más la audición por estas cuestiones son los agudos. También por una enfermedad vascular cerebral también se dañan más los agudos, son las frecuencias que son más sensibles. Y sí, yo le recomendaría hacerse evaluaciones anuales, audiometría cada año, y determinar, por ejemplo, ahorita, si ya tiene una más de 6 meses que se hizo un estudio de audición, hacerse uno nuevo y ver si ya es candidato a usar algún aparato auditivo. ¿Para qué? Para prevenir ese daño a nivel cerebral, o sea, que esa discriminación auditiva no se me vaya deteriorando más rápidamente, porque aún tiene 60 y algo de años y bueno, pues todavía está joven y me imagino que todavía es una persona activa y que trabaja. Entonces, sí necesitamos que se rehabilita esa área auditiva. Muchas Gracias, Wendy. gracias. Híjole, qué interesante pregunta. Sí. Hay otra pregunta aquí en el chat que dice, ¿existe alguna tienda especializada para la venta de prótesis o dónde se pueden conseguir? O sea, de una manera formal. Pues mira, hay muchas tiendas que venden aparatos auditivos. Las que salen en la tele, no vayan a ellas. Eso es lo que puedo decirles. Hay mucha mercadotecnia a nivel en la televisión. Entonces, hay tiendas específicas de aparatos auditivos. Ahí está el Instituto Alemán de la Sordera, está una clínica que se llama Audioclinic, hay unas que se llaman GAES, hay otra que se llama Autoaudi, pero si yo les recomiendo las que anuncian en la televisión, esas no, por favor, ni generalmente a las ópticas, no, ni a los centros comerciales, Liverpool, Palacio de Hierro. Yo no les recomiendo esas porque no hay médicos audiólogos. Hasta ahorita que yo sepa, no hay médicos audiólogos en estas tiendas. Y entonces ese es un problema para escoger una prótesis adecuada y para hacer una adaptación adecuada. Entonces yo recomiendo que si sean clínicas específicas de aparatos auditivos, que sean las marcas de aparatos auditivos. Para mí, de las mejores marcas de aparatos auditivos son los daneses y los alemanes. Ok. O sea, como que entonces la conclusión es, pues sí, visitar a un especialista en esta área e investigar bien los factores de riesgo de las personas, las enfermedades, porque también hemos platicado y en pláticas que nos has dado con médicos residentes y aquí en el auditorio, es que las enfermedades metabólicas tienen que estar bien controladas
es importante ver qué medicamentos toman los pacientes para poder valorar si por alguna medicina en particular está teniendo la disminución. Y pues también como que dar el mensaje de la no desilusión, Exacto. porque pues es lo más... Exacto. Aquí es bien importante que no se desilusionen de los aparatos auditivos. En realidad hay algo que hacer, siempre hay algo, siempre hay nuevas tecnologías, siempre hay mejores equipos auditivos. En general, siempre cuando llegan a mi consultorio, en verdad, llegan desilusionados, frustrados, enojados, gastados, de que ya traen aparatos dos, tres veces cambiaron de aparatos auditivos. Yo lo que les puedo recomendar de recién inicio, que vayan con un audiólogo primero, que vayan al consultorio a un hospital y que sea un médico audiólogo el que les dé un diagnóstico si es una presbiacusia o si es una presbiacusia asociada a, o sea, con otras patologías, cuánto grado de pérdida auditiva tienen y cuánta discriminación auditiva tienen. Y en base a eso, nosotros poderles orientar, ya sea que el mismo audiólogo en el consultorio les podamos poner las prótesis auditivas o referirlos nosotros a una tienda comercial de aparatos auditivos certificada, o sea, que sean los aparatos auditivos que sean aptos de uso para pacientes de la tercera edad, porque me ha tocado ver afuera de los institutos camioncitos o cochecitos que dice venta de aparatos auditivos y desgraciadamente me he topado que son amplificadores de sonido y son bocinas adaptadas a esos aparatos auditivos y esos aparatos que se hacen llamar aparatos dañan más el oído y causan un daño auditivo por ruido agregado a la presbiacusia. Entonces, ya me tocó tener pacientes que compraron ese tipo de aparatos de 1,500, 800 pesos, algo así, afuera de unos hospitales, en el área de hospitales aquí. Y me trajeron las prótesis y esos son amplificadores de ruido. ¿Qué hacen? Amplifican todos los ruidos en general. Si ustedes se dan cuenta, antes de poner un aparato auditivo, hacemos un estudio de audición y vemos qué frecuencia oyen y a qué intensidad la oyen. Porque cada sonido nosotros tenemos que modular qué intensidad o qué ganancia o qué volumen le vamos a dar para que esa zona que ustedes tienen mejor, no dañarla con el aparato auditivo. Entonces, eso es bien importante que lo que está normal o bien, conservarlo y lo que está alterado, rehabilitarlo. Entonces es bien importante que sí se orienten o los orientemos hacia dónde ir y hacia qué diagnóstico tienen y qué tratamiento se puede ofrecer. También hay patologías agregadas a la presbiacusia que pudieran ser quirúrgicas y hay algunos que haciendo un buen diagnóstico se manda con el otorrino y le digo, oye, este paciente puedes operarle esta pérdida auditiva, se opera y recuperan audición. Pero si es una sola presbiacusia como tal, esas no son quirúrgicas y todas son rehabilitatorias con el aparato auditivo. Entonces, mi moraleja aquí, mi conclusión es acudir con un médico especialista en audición, que es audiología, y que les hagan un diagnóstico y que los orienten qué prótesis poner o ver si ellos mismos se los pueden poner y adaptar y vender para que ustedes queden lo mejor rehabilitados posibles y darles el seguimiento, porque aquí es bien importante, no nomás es vender el aparato, sino darles un seguimiento hasta que veamos que el paciente ya está bien adaptado, está cómodo, está bien en todos los ámbitos, en casa, en el trabajo, que en todos lados se escuche bien, que sepa mover su aplicación, que sepa cargar los aparatos, porque es bien importante las cuestiones técnicas. O sea, que ustedes estén capacitados, ya sepan todo y entonces sí decir, ya se va de alta y lo veo en 6 meses y después lo veo en un año y lo más importante es darles ese seguimiento porque luego les ponen las prótesis y ya nunca los vuelven a ver. Y eso es el peor error que podemos hacer con los pacientes. Entonces, sí es importante que vayan con un médico en audiología, les hagan un diagnóstico y los orienten acerca de su tratamiento. Muchas gracias, Wendy. ¿Alguna otra persona en el auditorio que quiera hacer alguna pregunta? Es que no alcanzó. Hermanita, yo no alcanzo a ver. O bueno, si pueden abrir su micrófono o si alguien más quiere hacer un comentario. ¿No? Bueno, pues Wendy, muchas gracias. Les recordamos que estas pláticas están grabadas y se ponen en la página de Médica Sur en eventos. Hasta abajo vienen allí todas las pláticas que se han dado. Y bueno, pues recordarles nuestra próxima sesión es el próximo lunes 10 de junio.
Y el tema va a ser estimulación de la denominación verbal, ¿no? Que tiene también un poco que ver con todos estos temas. Y bueno, pues que tengan un excelente inicio de semana. Agradecemos a las personas que nos acompañaron, presidentes, rotantes de varios hospitales de la ciudad. Y Ricardo está... bueno, pues recuerden que ya son sesiones híbridas y además de poder estar aquí en Zoom con ustedes, pues también pueden acompañarnos cuando tengan oportunidad. Ricardo quiere preguntar algo, creo. A ver, adelante, Ricardo. Gracias, Nada doctora. más si nos pueden facilitar los datos de la doctora, o nada más indicar si está si da su Sí, está se ve medio cortada, igual la ponemos así. Un segundito, Ricardo, vamos a poner en la presentación de Wendy, al final vienen sus datos. Como quiera, yo se los comparto a los que están en el chat de la clínica. Y bueno, también les comento que si alguien más quisiera participar en el chat de la clínica de geriatría, nos pongan aquí en el chat su interés, su celular y su nombre. Sí, gracias. Gracias. Y bueno, un poquito más de comentarios en el chat de felicidades y agradecimientos. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Es un gusto estar aquí y gracias a todos por su participación, todas sus preguntas muy buenas y pues espero haya quedado todo claro y si no, con mucho gusto viene también mi correo electrónico. También pueden mandarme un correo, un mail preguntándome sus dudas y con mucho gusto. Gracias. Bueno, pues cuídense mucho. Nos despedimos.